Bueno, hoy queremos darle una súper bienvenida a Juan Cáceres Medina, que hoy nos va a contar pues un poco sobre él y sobre un tema que ha venido como creciendo en los últimos tiempos, que son las cuarentunas. Entonces, Juan, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación a contarnos un poco sobre ti y sobre todo este tema de las cuarentunas. Hola, hola, ¿qué tal? Me alegro de saludarte. Un saludo para todos. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito de ti, o sea, quién eres tú, qué estudiaste, cuál es tu tuna de origen, un poco de esto. Sí, bueno, por hacerte un resumen de mi relación con la tuna, en el año 79, cuando llegué a la universidad, vi que, bueno, que existía esa tradición. Yo no sabía ni que era una tradición, sabía que existían unas agrupaciones dentro de la universidad formadas por estudiantes que hacían música y que eso era pues para mí bastante atractivo. Yo lo había visto por la tele, pero no los conocía, digamos, de cerca. Cuando llegué a la universidad, pues yo pensaba que si no había conocido a ninguna en directo o personalmente, habría que fundarla. Intenté fundar una tuna y cuando estaba en ese periodo, un compañero me dijo, pero ¿qué haces formando tunas si las tunas ya están formadas?
lo que va a ser es muy laborioso y no merece la pena. Entonces me presentó un amigo que ya estaba en la Tuna, hablé con él, nos pusimos de acuerdo y entré de novato en la Tuna, con el protocolo que todo eso conlleva. Me pusieron las condiciones, yo las acepté, es decir, pasar un periodo de tiempo de aprendizaje y de novataje, y mediante el cual, bueno, pues estás aprendiendo y estás pues adquiriendo lo que son bueno, lo que es el arte de esta tradición. Mientras antes vi que mientras antes aprendiera, pues antes dejaba de ser novato. Y bueno, pues de alguna manera intenté pues recopilar toda la información que iba capturando durante esos meses y bueno, y transcurrido unos meses tuve el traje, al poco tiempo la beca, total, que desde el año 79 pertenezco a la Tuna. Inicialmente entré en la Tuna de Perito y luego en el 80 me incorporé a la Tuna del Distrito Universitario de Córdoba. Entonces, la Tuna del Distrito Universitario de Córdoba por aquel tiempo era una de las tunas que tenían más calidad en España en cuanto a certámenes, pues ganaban premios en los certámenes que se convocaban, que entonces eran un solo certamen donde confluían todas las tunas, no es como posteriormente que había tantas tunas que tuvieron que hacerse certámenes por sectores, digamos, los de medicina, los de derecho. En aquel tiempo no. En definitiva, la incorporación a la Tuna en aquel tiempo mío duró hasta el año 84. Acabé la carrera, yo soy psicólogo de profesión. Cuando terminé en aquel tiempo, bueno, coincidió también que lamentablemente falleció mi padre muy joven y en el mismo año, y a la misma vez con lo cual, pues, la tradición en aquella época era terminabas la carrera, dejabas la Tuna y buscabas trabajo, y yo, pues, con doble motivo, ¿no? Entonces, en el año 86, efectivamente, 2 años después de aquello, me encontré con este mismo amigo que me había abierto las puertas de mi ingreso en la Tuna y me comentó que había unos tunos ya más mayores que nosotros. Yo entonces tenía 27 años y estos tunos tenían pues en torno a los 38 o 40 y que estaban formando una agrupación de antiguos tunos, es decir, gente que había estado en la Tuna y que de alguna manera no se resignaba a aquello que se hacía, que era terminar la carrera y dejar la Tuna, ¿no? Entonces era una forma de continuar haciendo lo que hacía cuando estaba en la Tuna, pero ya desde la perspectiva de profesionales que en su tiempo libre pues mataban el gusanillo manteniendo algunas formas de esa misma tradición. Y entonces, bueno, me presentaron, algunos ya lo conocía, otros compañeros de mi misma Tuna ya se habían incorporado, aunque ya te digo, estaba todo muy naciente. Y en el año 87 constituimos lo que fue la primera asociación de antiguos tunos universitarios de Córdoba y la primera cuarentuna, en este caso la cuarentuna de Córdoba. Pero no fuimos los primeros ni los creadores de esa, digamos, de esa denominación. Los creadores fueron los compañeros de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que en el año 70 y tanto, no recuerdo, porque hace poco hicimos precisamente un programa en TUDI Live, que es un colectivo que agrupa a tunos veteranos de Iberoamérica, España, Portugal y los distintos países iberoamericanos, incluso en otros países donde también existe tuna, como puede ser Holanda. Y allí hicimos un programa donde se contaba el inicio de la cuarentuna, y en ese programa intervino uno de los fundadores de lo que fue la primera cuarentuna, que en este caso, ya te digo, fue la cuarentuna de Barcelona. Y entonces el compañero, ya te digo, son bastante mayores, octogenarios, los pocos que quedan, y aunque la cuarentuna de Barcelona sigue funcionando con savia nueva y tiene muchísimos componentes de las distintas, en fin, etapas que posteriormente ha habido de tunos, ¿no?, en Barcelona. El caso es que la cuarentuna de Barcelona fue la primera. En el año 84
hubo un certamen de tuna en Córdoba que coincidió con esta etapa mía de fallecimiento de mi padre y yo haber dejado la tuna. Entonces yo prácticamente en ese certamen ya ni participé muy poco, porque ya digo, estaba ya en los estertores de mi trayectoria, pero estos compañeros mayores que yo te digo vieron o compartieron esa experiencia o conocieron a esos compañeros de Barcelona que habían acudido invitados a ese certamen. Y entonces pues ellos dijeron, si esto lo hacen los de Barcelona, lo podemos hacer nosotros. Y entonces, digamos, realmente somos la segunda cuarentuna, pero a nivel legal, a nivel de, digamos, de estatuto y a nivel de cobertura legal, pues somos la primera, ¿no? Porque ellos formaron la agrupación, pero no le dieron forma legal. Simplemente, pues bueno, como unos amigos que se reunían, antiguos tunos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa en síntesis es mi trayectoria hasta llegar a la cuarentuna. Eso fue en el año 86, en el 87 se constituyó legalmente y bueno, y desde entonces con algunas interrupciones derivadas del trabajo o de la vida familiar, pues he venido perteneciendo a esta asociación, Antiguos Tunos Universitarios de Córdoba, de la que fui presidente desde el año 2005 al año 2010. En ese periodo grabamos el único disco que tenemos como cuarentuna, teníamos otros como tuna de distrito, pero como cuarentuna pues fue el primero. Asumimos la tuna mía, la tuna de distrito. En los años 80 hubo en Córdoba, como en toda España, una eclosión de tunas nuevas y surgió, pues, en el año 80 surgió esta de Derecho, surgió la de Medicina, surgió la de Agrónomos, la de TEA, la de Ciencia, la de Enfermería, un sinfín de tunas. Y entonces, digamos que había tantas tunas que la gente prefería irse a la tuna de su facultad antes que irse a una tuna veterana donde lógicamente había que pasar todo el proceso de novataje que ya antes te conté, mientras que las tunas nuevas eran novatas, la tuna entera era novata de la tuna de distrito, pero al final, al cabo de un año, pues eran veteranos y tenían su propia tuna, ¿no? Y entonces se crearon todas esas tunas de escuelas y facultades, ya te digo, muchísimo ahí. Y eso hizo que la tuna de distrito, pues, cada vez se fuera manteniendo con los mismos miembros que se prolongaban ya un poco más de ese tiempo que habíamos dicho de acabar la carrera y hasta que acabó desapareciendo. Y entonces los miembros de todos mis compañeros de la tuna de distrito se integraron en la cuarentuna de Córdoba. Adquirí la beca nuestra de distrito de Córdoba, que era verde y blanca, pasó a ser la beca de la cuarentuna de Córdoba. Y luego en la cuarentuna de Córdoba, en la asociación, pues se fueron incorporando antiguos tunos procedentes de esas otras nuevas tunas que se fueron creando y que también fueron poco a poco desapareciendo. Entonces actualmente pues hay tunos de medicina o antiguos tunos de medicina, de derecho, de veterinaria, de agrónomo, en fin, de TEA empresariales aquí. Es decir, de todas esas tunas que surgieron, las cuales pues lamentablemente prácticamente todas están desaparecidas, menos la de Derecho, que sigue ahí funcionando con mucho esfuerzo, pero que sigue viva, con estudiantes verdaderos y sin estar, digamos, alimentada artificialmente, como hay muchas que teóricamente siguen existiendo, pero que en realidad han desaparecido funcionalmente. A lo mejor van a un certamen y actúan, y allí te ves pues, que hay tíos de 30, 40, 50 y 60 años, y estudiantes de, pues, a lo mejor no ninguno ya, ¿no? Y bueno, la de Derecho cuando va a certámenes también lleva a veteranos, pero mantiene un cuerpo, un grueso, digamos, de estudiantes universitarios reales, ¿no? Entonces, hoy por hoy en Córdoba, lamentablemente esa es la situación. Está más viva la cuarentuna formada por antiguos tunos que las tunas universitarias, que realmente, pues ya digo, salvo los de Derecho, pues las demás se extinguieron. Y bueno, en síntesis, como te digo, esa es la situación.
Y un poco, pues ustedes que lo han vivido directamente, ¿a qué creen de pronto que se debió pues como esta extinción o desaparición de las tunas en las universidades? Bueno, las causas no sé exactamente. El boom sí tiene un porqué, porque ya te digo, en los años 80 hubo un programa en televisión española, por aquel entonces prácticamente la única televisión que salíamos de un régimen dictatorial donde y habíamos ingresado en la democracia incipiente, y entonces todavía se mantenía una única televisión, que era Televisión Española, y la cual tenía 2 canales. Y en esa televisión, pues, cualquier programa era seguido por una audiencia millonaria. 1, 2, 3, respondo otra vez, pues tenía 20 y tantos millones de espectadores cada vez que se hacía. Y los domingos por la mañana se hacía un programa que es parecido a Operación Triunfo de ahora, es decir, donde se presentaban, pues, era un concurso y tenía varias sesiones. Ese programa se llamaba Gente Joven, y a ese programa, todo tiene su pequeña historia. El productor del programa, su hijo era componente de la Tuna de Medicina de Madrid, y entonces se ve que el hijo le propuso al padre incorporar dentro del programa un apartado de competición entre tunas. El padre aceptó por la propuesta del hijo y lo puso en marcha. Mira, yo tuve un éxito tan enorme. El programa era seguido por decenas de millones de españoles en aquel tiempo, y a ese programa, pues, nos presentábamos por prácticamente todas las tunas. Entonces se generó una competitividad entre las tunas más allá de los certámenes, y una difusión y una visibilidad tremenda. Y entonces, claro, todo el que veía que te digo yo, que en Granada, además de la tuna del distrito, estaba la de Derecho, estaba la de Aparejadores o la de Ciencia, pues decía, pues yo quiero formar. Y de ahí, digamos, esa explosión, esa eclosión de nuevas tunas que fueron surgiendo a raíz de esa popularidad que alcanzó la tuna en ese programa. Y porque anteriormente, en la época de la dictadura, hasta el año 75, bueno, mucho antes, hasta finales de los 60, las tunas estaban muy reglamentadas por las normativas legales que imponía el régimen político. Primero de los 70 se fue liberando, y al final, yo cuando entré ahí, yo entré ya en democracia, y ahí ya no había esas normas, ni había... Si había la vinculación con la universidad, pero no el rigor que había antaño, que para salir de Tuna había que llevar una autorización del sindicato de estudiantes, de responsable de sindicato. En fin, era otra época. La Tuna ha pasado tantas vicisitudes que bueno, a lo largo del tiempo, pues, esa fue una de ellas, ¿no? Ese periodo. Y ese periodo, pues, también tiene sus luces y sus sombras, como todo, ¿no? Pero en la etapa, ya te digo, que estamos situándonos, pues esa eclosión vino dada, ya digo, por la popularidad que adquirió la tuna universitaria a raíz de ese programa de televisión que duró varios años. El declive, pues, como pasa con todo, esos tunos, pues, se fueron haciendo mayores, fueron acabando. Esos tunos, ya aquella tradición que había cuando yo dejé la tuna, decía, acababa la carrera y se suponía que ya acababa tu periodo de tuna, pues se fue postergando, y la gente, pues, siguió manteniéndose en su tuna más tiempo del realmente estipulado, que sería el tiempo de su etapa como estudiante universitario. Y entonces, pues, ese envejecimiento de los componentes hace, desde mi punto de vista, que la gente joven, pues, mucha no se vea animada a integrarse en una agrupación de gente muy mayor. Para ellos, un tío de 30, para unos muchachos de 18, 20, un tío de 30 es un viejo. Y ya muy veterano, y algunos muy pasados de rosca, en el sentido de, ¿qué me hará a mí este tío? A ver si este tío en las novatas me va, entre comillas, aquí se dice putear, es decir, gastar bromas más allá de lo que sobrepase mi dignidad personal. Y entonces ese miedo, ese temor a que gente tan mayor, que ya no está en la universidad, que no comparte aula, ni cafetería, ni comparte espacio, nada más que lo que es la música, pues ese miedo
pues hace que mucha gente pienso yo, que yo me hubiera retraído. Es decir, si yo llego a una tuna con tanta gente mayor, yo me cago porque digo, hostia, estos tíos cuando se toman 2 copas sepan ir por dónde salen. Es decir, que esa sintonía, pues yo creo que frena la iniciativa y la ilusión de muchos muchachos. Luego, aquellos que dan el paso se dan cuenta que no, que al final acaban siendo uno más y que el de 50 años, pues cuando estáis vestidos de turno, pues son iguales y que tienen una hermandad que va más allá de a lo mejor de parecer padre e hijo. Simplemente pues son compañeros y conviven porque la música no tiene edad, ¿no? Pero claro, eso que tiene de bonito, esa intergeneracionalidad, tiene como inconveniente pues, que al final pues, la gente joven se va enfriando. También el sistema educativo español ha cambiado mucho. Ahora el nivel de competitividad entre los estudiantes no solo es enorme, sino que existen programas como el Erasmus, donde los estudiantes pasan un año estudiando en cualquier país de Europa. Y eso hace, las carreras se han acortado porque se han hecho grados y luego hay que hacer máster y hay que proseguir los estudios por otra vía de especialización. Y también pues eso hace que la gente pues esté menos tiempo en la universidad, en su facultad bueno, y esté poco atraído por esta tradición que tampoco tiene ahora, desde hace ya décadas, ninguna difusión mediática y que por tanto no goza como en los años 80 de esa ventaja que es la pequeña pantalla y la televisión. Es verdad y que sigue habiendo tunas que funcionan muy bien y afortunadamente muchas de esas tunas femeninas en España se crearon. De siempre ha habido algunas, desde el siglo XIX ha habido tunas que han tenido, algunos de sus miembros han sido de mujer e incluso en la etapa de la dictadura se crearon algunas tunas que eran formadas por mujeres. De hecho, Distrito de Córdoba, cuando se formó en el año 72, que fue cuando se creó la Universidad de Córdoba, era mixta, digamos, hombres y mujeres. Duró un poco tiempo, lo que las 3 o 4 mujeres que había, bueno, pues a los pocos meses, al año, dejaron la tuna y siguieron hombres, los estudiantes, pero ya digo, actualmente hay tunas femeninas que sí están formadas por muchachas jóvenes que están estudiando. Yo las veo y digo, coño, hace poco me invitaron aquí a un pueblo de Málaga que hicieron un certamen, Gasol, un compañero, porque tú has contactado conmigo, de la Tuna de Magisterio de Málaga, y este Gasol que está con nosotros en la Cuarentuna de Córdoba y la asociación, porque está ejerciendo su profesión de docente en un pueblo de Córdoba, organizó un certamen y me invitó, y bueno, pues fui. Y allí conocí a una tuna femenina de Málaga, buenísima a nivel musical y formada realmente por muchachas que estaban estudiando, ¿no? Lo cual me dio alegría porque ¿no? La tuna sigue viva y lo importante no es el sexo, sino lo que es la tradición. Antiguamente no había mujeres porque la universidad lamentablemente estaba cerrada a las mujeres, pero hoy en día que las mujeres pues, son más del 50% del alumnado de la universidad, sería absurdo pensar que las tunas fueran exclusivamente masculinas. Eso sería no solo ridículo y trasnochado, o sea, sino además, bueno, algo absolutamente sin sentido, ¿no? Claro, no, es parte como de la evolución de las cosas. Claro. Cuando se abren las puertas, pues pasa eso. Cuéntame un poquito qué hay que hacer, por ejemplo, para entrar a una cuarentuna. O sea, ¿cómo es ese proceso? Listo, yo ya, ¿qué se le pide? ¿Cómo es el proceso? ¿Y qué funcionan? ¿Qué hacen ustedes? Y bueno, mira, en la cuarentuna, te hablo de la de Córdoba como digamos, bueno, como la que yo conozco directamente y en cierta medida las demás pues, funcionan por parámetros parecidos, las cuarentunas que existen en España. De hecho, nosotros estamos dentro de una federación que es la Federación Internacional de Cuarentuna, formada por cuarentunas, te digo, de toda España y algunas de Portugal y de Holanda, ¿no? Y entonces, nosotros en la cuarentuna forman parte
o son asociaciones, es decir, nosotros estamos inscritos como asociación cultural y social. Entonces, nosotros, nuestro verdadero, digamos, nuestro nombre de registro legal es Asociación de Antiguos Tunos Universitarios de Córdoba. Dentro de la asociación hay diversas actividades y una de ellas, es la principal en muchos casos y en nuestro caso es una de las principales, en otras asociaciones pues es su único objetivo. Pues dentro de la nuestra de Córdoba está la cuarentuna, que es una actividad que realizan aquellos socios que pertenecen a la asociación y que quieren mantener, digamos, ese lazo con la música y ese vínculo con la parte, digamos, de exposición que lleva la tuna, es decir, las serenatas o actuar en eventos de índole benéfica para recaudar fondos pues, para el cáncer o para cualquier otra ONG, siempre con carácter, ya te digo, benéfico y nunca con ánimo de lucro, ¿no? Y lógicamente lo que no hacemos ya es como hacíamos cuando estábamos estudiando, pasar el parche, ni a bodas, ni que nos contraten para amenizar un cumpleaños. Nosotros si vamos a un cumpleaños es porque nos da el gusto de que a lo mejor un amigo o la mujer de un amigo o una señora que pasa por la calle va a nuestra asociación y nos dice, hombre, me gustaría, y si nos causan, digamos, emotividad y podemos, pues a lo mejor vamos, pero por dinero no. Esa parte está fuera de lo que, porque ya te digo, somos una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, pagamos una cuota para entrar en la asociación, hace falta haber sido antiguo tuno, de alguna tuna de las existentes, de las que ha habido o de las que sigue habiendo, no solo en Córdoba, sino en cualquier ciudad. Es decir, que con nosotros, pues caso, por ejemplo, como te digo, es de Málaga, y hay compañeros pues, de otras ciudades porque por circunstancias se han establecido en Córdoba por cuestiones profesionales y otros porque siendo de Córdoba hemos ido a trabajar fuera pero eran de Córdoba y si quieren seguir perteneciendo pues al colectivo de su ciudad, ¿no? Entonces te tienen que presentar dos socios y tienen que avalar que tú has sido tú, ¿no? y que tiene, digamos, los requisitos para poder integrarte. Y, por supuesto, pues mantener una conducta que contribuya a afianzar y a realzar lo que es la asociación. Si tu conducta es reprobable, pues indudablemente va a repercutir negativamente en la imagen del colectivo y no solo en el nuestro, sino en la imagen de la tuna en general, ¿no? Porque nosotros nos vestimos como tunos, aunque somos antiguos tunos y en el escudo de la Universidad de Córdoba que llevamos, lógicamente con la autorización de la universidad, en ese escudo ya no pone tuna tal, pone Asociación de Antiguos Tunos de Córdoba, cuarentuna de Córdoba. Es decir, que esos son los requisitos, se paga una cuota, nosotros tenemos una sede que está ubicada en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Sabes que Córdoba tiene 5 denominaciones de patrimonio de la humanidad. Una de ellas, patrimonio histórico, patrimonio inmaterial de la humanidad, lo tiene concedido a los patios de Córdoba. Es una antiquísima tradición que se mantiene en la ciudad. Y en uno de esos patios, que pertenece a la Asociación de Amigos de los Patios, pues tenemos nosotros la sede. Y contribuimos para el mantenimiento del gasto de la sede, y mucha parte de esa cuota pues, va destinada a sufragar los gastos que se ocasionan para mantener ese lugar tan emblemático. También, bueno, hace poco nos hemos comprado unos polos con el escudo para verano, si queremos ir a algún sitio y sin ir de tuno, pues y con alguna uniformidad. Y bueno, compramos mobiliario, compramos instrumentos, hace poco también compramos un contrabajo. En fin, que la cuota, y si vamos a algún certamen de antiguos tunos, de la federación, que todos los años organiza, ahora con la pandemia no, pero hasta el 2019, pues todos los años la federación, una de las asociaciones, una de las 41, se encarga de organizar un certamen en la ciudad suya. El último fue en Melilla, anteriormente en Burgos, y este siguiente iba a ser en Santiago de Compostela. Se ha postergado por el COVID, por la COVID, y la idea es celebrarlo
ahora en noviembre de 2021, si todo va bien, si no, pues habrá que posponerlo para cuando pueda ser, porque queremos que sea, digamos, presencial, no virtual, no tiene sentido, ¿no? Y entonces, porque ya digo, no, que no es una competición ni es una exposición, es una convivencia, donde hay actuaciones y donde hay, pues bueno, todo lo que conlleva un certamen, pero sin ánimo competitivo, solo es positivo para, bueno, las personas que vayan puedan disfrutar viendo pues, lo que cada cuarentuna en ese momento es capaz de hacer musicalmente, y las entradas que cobran pues siempre van destinadas o el donativo que la gente da por la entrada, pues alguna entidad benéfica de esa ciudad, ¿no? Y ya digo, en Santiago de Compostela esperemos que todo vaya bien. Pero bueno, en síntesis, ya te digo, por ahí van los requisitos. Pero entonces, por ejemplo, no sé, ustedes tienen un amigo que de pronto interpreta algún instrumento, esa persona no podría, que no haya sido tuno previamente, no tendría, digamos que cabida dentro de la cuarentuna. Requisito fundamental, haber sido tuno Sí, sí. de Hombre, otra. te voy a decir, en la picaresca española es tremenda. Entonces, eso no quita que a lo mejor en un momento dado surge esa figura que tú dices, y a lo mejor en alguna cuarentuna, y de forma absolutamente excepcional, pues a lo mejor hay dos que firman como que ha sido tú, ¿no? Y tú qué sabes. Claro, claro, pero digamos que la Uno, regla general y Pero por regla la... general, porque luego en los certámenes, cuando tú llegas, te das cuenta que algunos de esos se cuelan. Se cuentan con los dedos de la mano, pero te das cuenta de, bueno, este tío, y con la que habla te das cuenta que está, bueno, y tú de que tú una eras, no cogen bola, y dices, aquí han metido una gamba, aquí han metido una gamba. Pero, yo te digo, son tan escasos los casos que se cuentan como la excepción que confirma la regla. Ay, claro. Pues eso me ha parecido súper interesante porque, claro, yo en Murcia, te estoy hablando año 98, conocimos la cuarentuna de Cartagena y eso aquí, pues digamos que en Colombia todavía, aquí existía, digamos que una tuna de egresados que se llamaba la tuna mayor, que si uno la va a ver era como una cuarentuna, porque todos eran egresados de la tuna de esa universidad, pero en esa época aquí no se conocía mucho el tema de las cuarentunas y la primera cuarentuna que yo conocí fue la cuarentuna de Cartagena, que la conocí en Murcia. Pero es parte como de la evolución, entonces pasar de la tuna de hombres solamente, la primera como evolución fue como el tema de ya tener tunas como femeninas y ahora con ese gusto por la música, sin dejar de tener unos profesión, pues poderla conservar con esa alegría, la hermandad, la fraternidad que genera como todo el tema de las tunas y continuarla con la cuarentuna. Sí, sí, efectivamente. Esa es, digamos, parte de esa evolución, ¿no? La tuna, en la historia de la tuna se presta a muchísima confusión, porque no hay investigadores profesionales. Los que han investigado sobre la historia de la tuna son antiguos tunos, la mayoría, que en su ánimo de buscar las raíces, pues han intentado hacer un esfuerzo a nivel particular y sin apoyo institucional ni económico de ningún tipo, pues han dedicado su tiempo, su esfuerzo y su tiempo libre, como te digo, a investigar. Claro. Pero claro, ni cuentan con recursos, ni cuentan con un método, la aplicación del método científico de investigación, porque no son profesionales. Y entonces, bueno, pues ellos investigan como pueden y sacan conclusiones que luego los que participan en aquellas charlas que ellos dan o leen sus libros, pues asumen como dogmas de fe. Es decir, si lo ha dicho fulanito, eso va a misa. Bueno, el siglo XIII, jamás, porque la tuna fue en el siglo XIX. Y, la tuna no tiene un vínculo con la tradición anterior, porque se fundó a través de copiar grupos que salían en carnavales del siglo XIX y se van contando y todo eso, digamos, pues tiene un sesgo metodológico, y es que la mayoría de estos investigadores, por decir todo, unos beben de las fuentes de otros, pero además ellos investigan
Bueno, pues en la hemeroteca, buscando documentación, lógicamente, pero claro, buscan en la hemeroteca básicamente, ¿no? Y en la hemeroteca, bueno, pues desde que el siglo XIX ya había, los periódicos funcionaban y hay archivos, y entonces ellos leen la Tuna de Madrid salió a postular para el terremoto de Murcia, por decirte, ¿no? En el año 1846, por decirte algo. No estamos aquí hablando de... Sí, no Bueno, son fechas exactas, por favor, no nos claro, caigan sí, sí. encima. Quiero decir, entonces, ya siguen y ya no ven ninguna referencia más de esa Tuna de Madrid hasta el año 1857. Es decir, del 43 hemos pasado a 1857. Y entonces, donde viene otra referencia, la cuarentuna de, o sea, perdón, la Tuna de Madrid participó en el evento del carnaval que te digo yo, de Valencia. Y entonces ellos sacan la conclusión, la Tuna de Madrid se formó por un grupo de estudiantes en 1943 para sacar fondos y ayudar económicamente a familias que habían sufrido un terremoto, desapareció y se volvió a fundar otra vez en el 57, en 1857, para participar en unos carnavales. Así como si ese grupo se formara para una sola ocasión y luego en el 50 se formara otro grupo con el mismo nombre para Claro. otra ocasión y en Y medio no hay era nada. otra época, estamos en una Y, época donde todo se informa, la gente le saca foto al desayuno, claro, claro, ahora sí ahora tú tiras de internet y cualquier grupo de ahora, pero en el siglo XIX, lo que en la hemeroteca, si salía la Tuna o alguna, o la estudiantina, que entonces el nombre todavía no a la mano estaba bien afianzado, pero cualquier agrupación estudiantil como la Tuna, pues pasaba desapercibida y los medios de comunicación nos hacían eco y algo se hacían eco en una ocasión, pero luego si iban a dar serenata, ¿qué van a salir? La Tuna de Madrid ha dado una serenata a una señorita, eso no sale en la prensa. Y la Tuna entonces, ¿qué pasa? Que lo que no está en la prensa no existe y volvemos a lo mismo, anterior a la primera noticia de prensa que saliera. Es que no es verdad que los estudiantes a lo largo del siglo XIII hasta el siglo claro. XIX no viajaban desde sus casas hacia la universidad, y a lo largo de todos esos siglos los estudiantes tenían, digamos, un fuero que le permitía poder pasar limón, es decir, pasar el parche para sufragarse los gastos. Y es que no daban serenata por la noche, es que no usaban un traje que era el estudiante de el traje de estudiante que estuvo en vigor hasta 1836, creo que fue, esa época del siglo XIX, donde se suprimió y donde es verdad que hubo unos años que los estudiantes no tenían un traje formal. Y es verdad que en el siglo XIX fue, a raíz de la Tuna española, fue cuando unos estudiantes que fueron a París, a unos carnavales, y se habla de la exposición de París. Claro, no, y la Ahí historia es, hoy en día que todo el mundo de alguna forma, y lo hemos vivido, yo creo que en todos los países, que según quien la historia, digamos, dicen que la escribe quien la gana. Quien gana pues como ese momento en la historia y después viene alguien y de pronto tiene como otra visión. A veces son hechos que son irrefutables. Uno puede decir, apareció esta publicación de tal cosa, pero hacia el futuro y en el presente, ¿por qué crees que de pronto sería valioso que la tuna, sobre todo para ustedes allá, porque aquí digamos que todavía en Colombia nosotros tenemos todavía muchos grupos tunas de universidad, tenemos y vienen como surgiendo muchas, ya digamos que tenemos 3 tunas más o menos que son de 50 años, 4 tunas más o menos que son de 50 años o más continuas que han venido funcionando. ¿Por qué crees que vale la pena la tuna en la universidad? Tú ya con esa visión, pues como uno de profesional, de haber vivido la tuna y desde tu profesión de psicólogo, ¿por qué crees que la tuna vale la pena en la universidad? Bueno, la Tuna actualmente es difícil ponerse en la piel, y yo con mi edad es difícil ponerme yo en la mente de un muchacho de 18 o 20 años, porque ahora los gustos musicales van por otro lado y
las posibilidades de viajar van por otro lado. Es decir, cuando yo entré en la Tuna, viajar al extranjero lo podíamos hacer lo que estábamos en la Tuna prácticamente, porque era costoso y solo a lo mejor algunas familias adineradas podían permitirse mandar a sus hijos a visitar otros países, pero los estudiantes viajar solos por ahí, por Europa o por el mundo, eso en los años 70 y 80 era imposible, era muy dificultoso económicamente. La Tuna nos permitía viajar, es decir, hacer lo que hacían aquellos de los siglos pasados, desplazarse de un sitio a otro y en el camino, pues ir sufragándose los gastos y buscándose la vida, ¿no? Eso lo hemos hecho en verano, pues prácticamente todos los que hemos estado en la Tuna, y eso viene arrastrándose desde el siglo XIII, aunque la Tuna adquiriera su uniforme en el siglo XIX y la palabra Tuna se afianzara en el XIX, y a partir del XIX, digamos, sea lo más próximo a lo que es actualmente, pero nuestras raíces, es decir, que nosotros neguemos que nuestros orígenes parten de una evolución que nace desde el siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, que poco a poco va madurando, eso es innegable. Entonces, esos viajes que antaño, siglos atrás, se hacían por necesidad de desplazarse de la casa a la universidad y viceversa, nosotros lo hemos mantenido en el siglo XX y en el XXI, yendo a visitar a otros países y sufragando nuestros gastos. Es decir, ha habido un cambio, una evolución. No es lo mismo, pero sí es lo mismo en cuanto a la origen. Es como negar que nosotros venimos del Cromañón. Un hombre de Cromañón no tiene nada que ver, pero hombre, no me digas que, porque entonces estamos negando la historia. Es que el hombre de Cromañón no tiene nada que ver, como va a tener un ordenador el hombre de Cromañón. Hombre, pues claro, pero nuestra genética, nuestros fundamentos parten de un origen, y el origen se va desarrollando, lo que tú decías antes, una evolución, y la Tuna sigue en evolución. Y ya digo, y se incorporaron mujeres, y se incorporó la capa, se incorporó la cinta, y se incorporaron canciones, y se incorporan un montón, y se crearon las cuarentunas. En fin, se va evolucionando, y el que quiera mantener, el purista que diga, no, la Tuna es un grupo que lleva este corte y confección y hace esto. Ese tío está anclado en una etapa determinada, del 19, del 20, del 21 o del 16, ¿no? Es decir que, entonces, el atractivo ese de viajar, ya digo, se ha diluido mucho, ¿no? Porque hoy viaja con poco dinero, coge un vuelo y tal, te digo, los Erasmus se tiran un año y hoy tiene acceso a Erasmus por prácticamente todos los universitarios. Ahora un poco también truncado por el tema de la COVID. En el tema del atractivo de la serenata, porque a mí lo que más me gustaba de la Tuna era la serenata, pues ese atractivo también está difuminado. Lo que pasa es que hay que saber adaptarse, porque claro, entonces las noches las chicas estaban en su casa los fines de semana. Ahora ya no. Ahora no, ahora vas a darle una serenata y te encuentras la madre. Entonces, ese muchacho, ¿cómo voy a darle la serenata a la madre de la muchacha? A su compañera. Entonces, digamos, lo tiene más difícil. Pero a lo mejor, pues, eso pues, también se puede hacer de otra manera, es decir, porque la serenata es muy bonita y los muchachos que la viven les gusta porque tiene su encanto, y la música en directo tiene su encanto, y la música en la noche tiene su encanto en la calle vacía. La mayoría de los estudiantes pues eso no lo conocen, y como no lo conocen, porque ya en las calles tampoco en la noche se oyen serenatas, pues los vecinos molestan mucho. Entonces ahora que el ruido, que es otra cosa que yo creo que también afecta. Antes la gente, pues las casas eran más grandes, las paredes eran más gruesas, yo no sé, pero hoy en día todos los vecinos, o sea, hay un porcentaje muy grande que le choca el ruido y entonces uno ya no puede casi ni hablar duro. No, aquí no es el problema ese. El problema aquí, bueno, estamos hablando sin COVID, ¿no? Antes del COVID, y me imagino que pronto estaremos en la normalidad. Pero aquí la gente, cuando escucha una serenata o escucha la música en la calle en la noche, digo yo como cuarentuna que hemos dado serenata y que ahora mismo nos estamos dando por la del COVID, la gente, tú no sabes lo que lo agradece, la gente se emociona. Es decir, el silencio en la noche es cuando estamos tocando,
el respeto que la gente mantiene mientras tocamos y luego los aplausos que surgen en la noche. En fin, es algo emocionante. Yo me sigo emocionando muchísimo cuando veo la reacción de la gente. A la gente le gusta. Ahora, si vas tocando bien, si vas haciendo el ganso, pues entonces ya llaman a la policía local, pero no es el caso. Y la tuna jamás, desde mi etapa de estudiante a la actualidad, jamás ha tenido que venir la policía a decir, señores, cállense. Si alguna vez ha llegado la policía, ha sido ya en el desenfreno de 4 o 5 que se quedan trasnochados por la calle y que no saben retirarse a tiempo. Pero lo que es cuando la tuna está dando una serenata, eso, ya te digo, aunque haya incluso restricciones como el COVID, te pongo una anécdota. Hace poco, ahora en el mes de junio, un compañero nuestro vive en la provincia de Cádiz, en San Fernando, y nos invitó, y total, fuimos 8 de la 41 y fuimos vestidos de turno. Fuimos a Conil, estuvimos comiendo Conil, en fin, con las restricciones propias, pusimos a tocar en el restaurante allí sentados mientras en la sobremesa. Bueno, la gente allí se aglutinaba, se acercaban a darnos dinero, teníamos que decirle que no la aceptábamos, que le agradecíamos, hasta por hacerse fotos nos querían dar dinero. En fin, el caso es que cuando terminamos de cenar en Conil volvimos a San Fernando. Y cuando llegamos a San Fernando, pues ya era las 12 de la noche, habían cerrado todos los bares y no sabíamos dónde ir. Entonces, bueno, pues vámonos entonces a descansar. Y cuando aparcamos el coche, pues había una vecina de un edificio en la puerta, allí charlando, en el soportal, ¿no? Y entonces vamos a tocarle algo, empezamos a tocar y estuvimos tocando, pues, por lo menos hora y media. El resto de vecinos estaban en sus casas y oían, allí nadie aplaudía, pero nadie dijo callarse. Pero es que lo más grave o lo más insólito es que la policía, la sede de la policía estaba justo enfrente, no lo sabíamos, y estaba justo enfrente. Y yo vi llegar un coche y digo, oye, me parece que está la policía. Acabo el rato y me dice una de las señoras, dice, sí, es que allí está el cuartel de la policía. Ni la policía se acercó a decir, señores, que no pueden estar ahí. Íbamos con nuestras mascarillas, manteníamos efectivamente una distancia, pero estuvimos dando una, entre comillas, serenata a esos vecinos que estaban pues, en sus casas porque no se podía estar en la calle, y a esas señoras que casualmente pues regresaban a su casa de haber dado un paseo, ¿no?, nocturno. Es decir, que la música en la noche y en la calle, si está bien tocada y se hace con el respeto debido, la gente no solo lo acepta, sino que además le gusta. Pero muchos estudiantes no lo conocen eso. Y es verdad que las cuarentunas o las asociaciones de antiguos turnos tenemos culpa, quizá por no haber, digamos, promovido dentro de la universidad la creación de tunas realmente formadas por estudiantes. Es verdad que estamos viviendo nuestra segunda etapa eterna en las asociaciones y quizás estamos un poco, digamos, ajenos a lo que está pasando en el mundo de la tuna universitaria en realidad. Y quizá ahí deberíamos hacer algo. De hecho, bueno, nosotros hemos tomado una iniciativa apoyada por una serie, por la Federación de Cuarentuna, apoyada por TUDI y apoyada por otras entidades, y hemos solicitado al rector de la universidad. Pero lo que sí sé es que se solicitó al rector de la Universidad de Córdoba, como presidente de ese colectivo de rectores, que propusiera en el Consejo de Rectores el nominar a la tuna universitaria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y ahora en el mes de septiembre pues será debatido en el Consejo de Rectores de Universidades Españolas. Me imagino que habrá como todo, habrá rectores que realmente sepan lo que es la tradición de la tuna universitaria y otros que sean simplemente analfabetos, que piensen como piensan todavía algunas personas, que la tuna es un grupo de fachas que añoran la etapa del franquismo y que la tuna poco menos que nació con Franco, ¿no? Lamentablemente los hay, ¿no? Y hay sectores de izquierda que siguen, algunas personas que sí, lamentablemente siguen pensando eso. Es cuando en la tuna, y en la mía, y en muchas, y yo creo que en todas,
jamás ha mirado el tema político, jamás ha mirado el tema económico, que si ese estudiante era de familia adinerada o si no lo era, si era de izquierda o de derecha. En la Tuna, desde siempre, ha habido políticos de izquierda, de derecha. Cuando a la música se le pone política como dinero, ahí comienza el principio del fin. Pero ya te digo, en la Tuna ha habido políticos de todo tipo, republicanos, monárquicos, y eso lo saben algunos rectores, pero otros sabrán mucho de su materia. Catedrático de bioquímica, ¿vale? Pues sabrá mucho, pero de la historia de la Tuna no saben. Si no se forman, cuando llega allí, dicen, yo voy a votar esto para que digan que si yo, que soy un facha. Y si esas cortas luces, lamentablemente, temo que algunos rectores la tengan. No estoy yo sobre, digamos, todo el proceso, pero claro, ya es difícil recabar a lo mejor en apoyos internacionales, pero sería suficiente con apoyos nacionales, es decir, con que las tunas y asociaciones de activos tunos de España hablara cada una con el rector de su universidad. Claro. Y le solicitaran el apoyo, contándole y haciéndole ver, haciéndole conocedores de lo que es esta verdadera tradición, desde sus iniciales orígenes, toda esa evolución y su situación actual, ese entroncamiento real como institución, como parte fundamental de la cultura universitaria. Y si esos rectores son informados y se les solicita su apoyo, seguramente lo darán, pero claro, hace falta que esos tunos españoles hagan esa gestión. Estamos en verano y yo no sé si tendrán tiempo de hacerla, pero si alguno nos oye en el programa, pues que haga un esfuerzo y contacte con su rector. Te decía que la palabra tuna tiene muchas acepciones. La tuna en México es un higo, aquí le llamamos higo chumbo, es decir, un fruto. Es decir, entonces, hoy en día, en cualquier lugar del mundo, España incluida, se puede juntar 10 personas, decir que son una tuna y nadie lo puede denunciar. Es su derecho a usar una palabra y como si se quieren llamar farola, el grupo farola o el grupo tuna. Es decir que entonces, digamos que la palabra tuna se ha expandido y la tradición de tuna en cierta medida se ha expandido. Sí. Y entonces, ya digo, yo no ataco a nadie, solo defiendo lo que yo considero. Y yo he vivido la tuna universitaria desde mi etapa de estudiante y entonces yo la que defiendo, digamos, de cara a que se mantenga en la tradición que arrastra siglos, es la tuna universitaria real, la creada en una universidad por estudiantes. Que luego haya grupos que se llamen tuna o se llamen tuna incluso universitaria sin haber sido tenido ese origen. Bueno, pues también forma parte de la evolución. Aquí lo importante es, desde mi punto de vista, que esas agrupaciones sepan, digamos, aportar dignidad al colectivo general, porque si una agrupación se llama Tuna, ¿qué te digo yo? Tuna San Roque y está formada por personas educadas, por personas que saben estar, personas que hacen música con calidad, que siguen los patrones propios de lo que es la tradición, digamos, altruista de la tuna, porque la tuna tiene la tuna es como colectivo, es generoso, es altruista y es desinteresado. Es verdad que parcheábamos cuando estábamos estudiando porque formaba parte de esa tradición estudiantil, pero unas personas que ya no son estudiantes y a una boda contratada o vestido de tuna para sacar dinero es una forma de ganarse la vida, pero eso no es tuna. Es decir, que pueden hacerlo, me parece muy bien si los contratan, pero eso no representa la tuna. Y yo cuando me daban dinero poniendo en Conil y tenemos que decirle no, que no, y tenemos que rechazarlo, y algunos no impedían hasta rechazarlo, porque no, por Dios, o por hacerse una foto. Pues a mí me costaba trabajo entenderlo, pero sí sé que hay tunos como yo, más jóvenes y más mayores, que van a bodas, que tocan en eventos, que ganan un dinero y que luego se lo reparten. Y eso, pues bueno, es un poco aprovecharse
aprovecharse de una imagen para un beneficio particular. Y a mí no me gusta, porque eso no es la tuna. Es decir, eso es la picaresca. Y entonces, como picaresca está bien, pero como tuna, pues, o como necesidad incluso, porque puede que haya personas que lo hagan porque es su forma de ganarse la vida, ¿no? Yo no le voy a negar a nadie que se gane la vida como honradamente pueda, y eso, pues, una forma honrada, ¿no? Pero indudablemente no la comparto. Entonces, pero bueno, tampoco yo voy a ponerle una denuncia a nadie porque vaya vestido de tuna a tocar una boda con 50 o 60 años, ¿no? No, pues espectacular. Gracias por interrumpir tu verano para reunirte conmigo y regalarme este tiempo. Espero pues que sigamos en contacto por ilustrarnos pues de este tema como el origen y evolución un poco desde esta asociación de antiguos tunos en Córdoba, y cómo funcionan, el objetivo pues como que tienen, que es otro objetivo pues como distinto, una evolución del objetivo de la tuna en la universidad que es uno y ahora en este momento que es otro. Entonces Juan, de verdad mil gracias por compartir conmigo este tiempo, por contarnos todo esto y pues ya veremos qué pasa con esta evolución de la tuna y qué cosas nuevas nos trae, así como nos trajo el COVID, la Claro, virtualidad. la tuna es un ser vivo y está en constante evolución. Y desde los orígenes hasta la actualidad ha habido una trayectoria de siglos en donde ha habido un camino, y querer comparar una etapa con otra o querer marcar punto y aparte es complicado, ¿no? Y entonces ahora mismo sigue evolucionando y sigue creándose pues todos estos colectivos que estamos viendo que se usa la palabra tuna, pero bueno, estamos en este punto, estamos defendiendo que la tuna universitaria sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Si se consigue bien, si no, pues bueno, será un nuevo intento porque ya antes ha habido otro y seguiremos en el camino y ojalá nos podamos encontrar pronto presencialmente y podamos compartir pues un rato de música, de conversación en directo y una copita de vino o una cerveza. Todo con moderación es bueno. Todo con moderación es bueno. No, en Colombia de verdad, bienvenidos. Yo pienso que la música es como un pentagrama donde todos somos noticas que nos acomodamos para construir como piezas musicales con esos aportes que hacemos cuando nos reunimos. Entonces, espectacular poder recibirlos aquí en Colombia, que puedan venir y de verdad gracias por habernos regalado desde España, pues como esta tradición de tuna que nosotros colombianizamos a la época en la que llegó aquí, que fue finales de los 60, pero que llevamos pues en el corazón y que hemos ido también aprendiendo de ustedes. Sí, pues nada, te tomamos la palabra cuando nos invites y haremos un esfuerzo por ir. Un abrazo grande, que estés muy bien. Saludos. Igualmente un abrazo para Colombia. Listo, Adiós. muchas gracias. Chao.